Ahora, ¿cómo puedo hacer para que haya mayor cantidad de moléculas que tengan una energía suficiente para pasar la barrera de la energía de activación? ¿Cómo aumentamos la energía cinética? Aumentando la temperatura. ¿Cómo lo podemos ver esto? Si nosotros vemos fracción de moléculas versus energía cinética, vemos que tenemos una gráfica donde cierta energía cinética es igual a la energía de activación y hay una fracción de moléculas que tienen esta energía. Si nosotros aumentamos la temperatura, o sea, la celeste o turquesa es a baja temperatura, la roja es a alta temperatura. Si nosotros hacemos un zoom en esta parte de moléculas que tienen una energía cinética mayor o igual a la energía potencial, esas son las que pueden reaccionar, vemos que el aumento de la temperatura hace que esa fracción aumente. Esta curva se desplaza hacia mayores energías cinéticas, porque sabemos que al aumentar la temperatura aumenta la energía cinética de las partículas. Entonces, al aumentar la temperatura, aumentamos la fracción de moléculas que tienen una energía cinética suficiente como para vencer la barrera de la energía de activación. Ahora que ya sabemos que la velocidad aumenta al aumentar la temperatura, porque aumenta la energía cinética, por ende aumenta la fracción de moléculas con energía suficiente para vencer la barrera de activación, vamos a tratar de ver cómo es esta variación de la constante cinética numéricamente en función de la temperatura. La ecuación de Arrhenius dice que la constante de velocidad es igual a un factor A por E elevado a menos la energía de activación sobre R, constante, sobre T, temperatura. R es la constante de los gases. En este caso la vamos a utilizar en unidades de energía, porque tenemos energía de activación acá arriba, por ende R tiene que tener unidades de energía, no atmósferas. Entonces, T siempre temperatura absoluta en Kelvin. A es un factor, se llama factor preexponencial, antes del exponente. Está relacionado con las colisiones con energía suficiente que pueden pasar a productos. O sea, ¿cuál es la probabilidad de una colisión eficaz? Se considera que no se modifica con la temperatura, pero en realidad sí. Lo que pasa es que la variación es tan chiquitita con respecto al factor exponencial, propiamente dicho, que se considera como que es constante con la temperatura. EA es la energía de activación en kilojoule por mol. Y lo que tienen que tener en cuenta es que la energía de activación es característica de la reacción. No es lo que se va a modificar con la temperatura. Yo no modifico la energía de activación con la temperatura. Yo lo que modifico es la cantidad de moléculas que tienen una energía igual o superior a la energía de activación para poder pasar a productos. No quiere decir que se vea modificada. Entonces, si conocemos la energía de activación y la constante de velocidad K a una temperatura T1, yo aplico el logaritmo de la ecuación de Arrhenius para sacarme el E elevado a algo y tengo el logaritmo de K a la temperatura T1 es igual al logaritmo del factor preexponencial menos la energía de activación sobre R por T1. Entonces puedo calcular la constante de velocidad a otra temperatura. Planteo lo mismo, porque esto sigue siendo válido, lo que se modifica es la constante y la temperatura. ¿Y qué hago? Puedo restar estas ecuaciones. Si yo resto estas ecuaciones, voy a tener que el logaritmo de K a T1 menos logaritmo de K a T2 es igual a logaritmo del factor preexponencial menos logaritmo del factor preexponencial menos la energía de activación sobre R y a T1 sobre T1 más, porque menos por menos, más energía de activación sobre R sobre T2. Si yo ahora junto por propiedad de logaritmos
el logaritmo de la resta es igual al logaritmo de la división, tengo que el logaritmo natural de K a una temperatura 1, el T1 es un subíndice, no se crean que está multiplicando una temperatura, es K a T1 sobre K a T2 va a ser igual a menos la energía de activación por 1 sobre T1 menos 1 sobre T2. De esta manera yo puedo calcular varias cosas. Una de las opciones es que yo conozca K a temperatura 1, energía de activación, y a una temperatura 1 y calcule a esta nueva temperatura K2. La otra es que yo conozca 2K a diferentes temperaturas y pueda obtener una energía de activación. Generalmente para obtener energía de activación no me basta con conocer dos constantes, sino que se utilizan más de 2 puntos para tener menos error, pero para hacerlo como ejercicios es válido. Entonces, ¿qué pasa con la entalpía y la energía de activación? Volvemos a nuestros grafiquitos de energía potencial y avance de reacción. Antes habíamos visto que los reactivos tenían menos energía que los productos, más energía, perdón, habíamos visto este grafiquito. Los reactivos tenían más energía que los productos, pero puede darse que este gráfico también. Este gráfico es válido y existe. ¿Cuál es la diferencia? Siempre la energía de activación es la energía que necesitan los reactivos para pasar la barrera. O sea, va a ir desde la energía de los reactivos hasta en la altura más alta de la barrera. Esta va a ser la energía de activación. En este caso, donde reactivos tienen menos energía que productos, va a suceder lo mismo. Va a tener que ir desde la energía de activación, va a ser la energía cinética necesaria para saltar la barrera de energía potencial, que la altura de la barrera va a estar dada desde reactivos hasta complejo activado o estado de transición. Ahora, la diferencia entre la energía de reactivos y productos va a ser igual a la entalpía. En este caso, los productos tienen menor energía que los reactivos, por ende, delta H va a ser menor que 0 y voy a tener una reacción exotérmica. Voy a liberar energía. Se nota, ¿no? O sea, tengo reactivos, están más altos que productos, o sea, tienen más energía, por ende, libero energía para llegar a productos. Y esta diferencia entre reactivos y productos va a ser igual a la entalpía. En el caso donde reactivos tengan menor energía que los productos, delta H va a ser mayor que 0, entonces voy a tener una reacción endotérmica donde tengo que entregar energía para pasar de reactivos a productos. Catálisis. Al principio yo les había dicho que podríamos modificar nuestras reacciones, por ejemplo, aumentando las temperaturas para reacciones muy lentas. También podríamos agregar un catalizador. ¿Qué es un catalizador? Los catalizadores son sustancias que lo que permiten son caminos alternativos a las reacciones con menor energía de activación. Las reacciones tienen un mecanismo de reacción por el cual suceden sin la presencia de este catalizador. Este catalizador, los catalizadores, lo que permiten es tener otros mecanismos de reacción por el cual sucede la reacción, pero hacen que esa energía necesaria para alcanzar la barrera sea menor. Los catalizadores, cuando intervienen en una reacción, no se consumen. O sea, yo puedo recuperar el catalizador de la misma manera en que yo lo puse. ¿Cómo lo podemos entender de manera simple? Nosotros, si tenemos, otra vez el gráfico de energía versus avance de reacción, acuérdense, desde los reactivos hasta la parte más alta de la curva de energía potencial va a ser la energía de activación. Por ende, si yo tengo una curva, la roja es una reacción sin catalizar, la energía de activación sin catalizador va a ser desde acá hasta la parte más alta de la curva roja. Si la curva azul es mi nueva curva
de energía potencial en función del avance de la reacción cuando yo agrego catalizador, esta energía se ve disminuida. O sea, la energía de activación con un catalizador es menor que la reacción sin el catalizador. ¿Qué va a suceder? Va a haber más fracciones, o sea, la fracción de moléculas que van a tener una energía cinética suficiente para poder cruzar la barrera de energía de activación va a ser mayor en el caso de la presencia de catalizador que sin catalizador, porque la energía de activación va a ser menor. Significa que los catalizadores pueden habilitar caminos alternativos. Si nosotros antes habíamos graficado productos, energía de activación sin catalizar, reactivos, energía de activación sin catalizar, productos. Pero puede no ser que solamente baje la barrera de energía de activación porque eso sería como que el mecanismo es similar. Puede que haya una completa diferencia entre un camino y otro y que haya muchas reacciones intermedias, se llama, cuando no es que pasa de una de reactivos a productos, cuando solo hay una reacción involucrada, eso es una reacción elemental, se llama, para los que sigan orgánica después lo van a ver en más detalle. Pueden haber reacciones intermedias que nosotros podemos o no medir las velocidades de las reacciones intermedias. Algunas son muy rápidas, otras son más lentas, que son el paso determinante de la reacción. Pero no nos vamos a meter acá con eso, pero quiero que vean que puede que el dibujito, entre comillas, de energía potencial en función del avance de la reacción puede ser completamente diferente cuando está catalizado y tener varios mínimos de energía y varios máximos antes de llegar a productos. Pero la energía de activación de la reacción catalizada va a ser siempre desde reactivos hasta el máximo de energía potencial que yo necesito, porque la barrera va a seguir siendo que las moléculas que chocan tengan esa energía cinética suficiente para pasar. Entonces, siempre lo importante es que la energía de activación catalizada es diferente y menor que la energía de activación no catalizada. No importa cuál sea mi mecanismo de reacción por el cual suceda mi nueva reacción catalizada. Lo importante de un catalizador es que la energía de activación sea menor. Y que obviamente que los caminos sean probables, porque si no, no va a suceder. La catálisis la podemos dividir según las fases que estén en contacto, o sea, en qué fase están los reactivos y en qué fase está el catalizador. Si están en la misma fase, tanto el reactivo como las moléculas que reaccionan, decimos que estamos hablando de catálisis homogénea. Un ejemplo de catálisis homogénea es la descomposición del peróxido de hidrógeno o agua oxigenada en presencia de bromuro. Cuando no tengo un catalizador, esta reacción de descomposición de agua oxigenada en agua y oxígeno es una reacción que es bastante lenta. Ahora, cuando hay presencia de catalizador, obviamente, lo que debería ser un catalizador, esta reacción se acelera. No es algo que nosotros querramos tener muy seguido. Generalmente uno quiere tener agua oxigenada como tal, así que esto a veces molesta en el laboratorio. Y el problema es que hay un montón de cosas que catalizan el agua oxigenada. Por ejemplo, el hierro 3 es otra de las cosas que catalizan esta reacción de descomposición. Dato de color, por eso sirve para sacar, por ejemplo, manchas de sangre de la ropa, porque pasa de hierro 3 a hierro 2. En ese momento lavamos porque si no, no se va. Paréntesis. Ahora seguimos con nuestra reacción de catálisis homogénea. Por ejemplo, el ion bromuro descompone el agua oxigenada, según esta primera reacción, en medio ácido, liberando bromo 2, acuoso, y agua líquida. ¿Qué es lo que pasa? Si yo me quedo con esta primera reacción, que es una reacción de descomposición de agua oxigenada, yo parto de bromuro y obtengo bromo. ¿Cuál era una de las premisas de un catalizador? Es que yo pongo al catalizador en cierta forma y al final de la reacción lo obtengo de la misma manera que lo puse. Y acá no está sucediendo. Pero este aquí que el bromo 2 reacciona también con el agua oxigenada, descomponiéndola
dando bromuro, oxígeno e hidrógeno. Si nosotros sumamos estas dos reacciones, vamos a tener la reacción de descomposición del agua oxigenada que libera agua y oxígeno. Fíjense que los dos protones se simplifican con estos dos protones, bromo se simplifica con este bromo, bromuro con estos dos bromuros, y me quedan dos moléculas de agua oxigenada que me dan dos moléculas de agua y una molécula de oxígeno. Chan, el catalizador no lo veo, pero interviene. Fíjense lo que les decía antes. Si nosotros graficamos energía en función de avance de reacción para la reacción de agua oxigenada, si yo voy por la línea roja, es la reacción no catalizada, es solo agua oxigenada que libera agua y oxígeno. Ahora, si yo pongo el bromuro, voy a ir por la curva celeste. Fíjense que no es una reacción única, sino que tiene dos saltos de energía, digamos, en el cual en una primera parte voy a tener esto, o sea, en este mínimo voy a seguir teniendo agua oxigenada, agua y bromo, que es la primera reacción que vimos en la diapositiva anterior, y después voy a tener la otra reacción donde voy a volver a obtener el catalizador como lo puse. Por eso tengo dos reacciones intervinientes, dos reacciones elementales que me determinan los dos saltos de energía. ¿Cuál va a ser la más importante? O sea, ¿cuál es la que me va a determinar la velocidad de reacción? La que tenga mayor energía potencial. La energía potencial de la reacción global va a estar dada por esta energía de activación, o sea, energía de activación de la segunda reacción que escribimos en la diapositiva anterior. Fíjense que lo que hace es modificarme los pasos por los que llego de los reactivos a los productos. Pero además lo que hace es disminuirme la energía potencial, la energía cinética que yo necesito para poder saltar la barrera de energía de activación. Por un ejemplo de catálisis heterogénea, que es donde los reactivos y el catalizador están en distintas fases, es un catalizador de hierro, óxido de aluminio y óxido de potasio, que se utiliza en el proceso Haber. El proceso Haber es el que se obtiene amoníaco, que después el amoníaco se utiliza en un montón de otros productos, o como tal, o para fertilizantes y demás cosas. Entonces, a partir de nitrógeno e hidrógeno se obtiene el amoníaco. Esta reacción sin catalizador es extremadamente lenta y tengo que subir demasiado la temperatura y demasiado la presión para poder lograr que estos pasen a amoníaco. Por eso se utiliza un catalizador donde se absorben en la reacción química entre el catalizador y los reactivos. Cuando hay una absorción que no interviene una reacción química, se dice que hay fisisorción. Son distintas las energías de enlace, digamos, entre las moléculas y el catalizador, pero en este caso se habla de una quimisorción. Se rompen los enlaces nitrógeno-nitrógeno y hidrógeno-hidrógeno y se unen los hidrógenos al nitrógeno de manera de que se desorben las moléculas de amoníaco. Fíjense que el catalizador se obtiene de la misma manera. Algunas veces los catalizadores se envenenan y disminuyen su actividad después de ciertas utilizaciones, pero eso es otro tema. Lo importante es que se obtienen igual. Antes habíamos separado las catálisis en función del estado en que se encuentran reactivos y catalizadores. Se encuentran en una misma fase o en una fase distinta, fase homogénea o fase heterogénea. También se puede hablar desde un punto de vista de cuál es la reacción involucrada. Por ejemplo, cuando hay enzimas, se habla de catálisis enzimática. ¿Cómo es una catálisis enzimática? Tenemos una enzima, un sustrato, la enzima tiene un sitio donde este sustrato encaja, se forma un complejo
enzima sustrato, y luego se libera el producto y la enzima se encuentra de la misma manera. O sea, la enzima es el catalizador. Por eso es una catálisis enzimática. Podemos ver otra vez nuestros diagramas de energía potencial. Vemos que el sustrato y el producto tienen una alta energía potencial, porque generalmente este tipo de catálisis enzimática no sucede directamente, porque es muy alta la barrera de energía de activación si no está presente la enzima. Y las enzimas tienen una capacidad de disminuir mucho por otros procesos la energía de activación necesaria. Entonces hay procesos que no se dan en el cuerpo si no existieran las enzimas adecuadas para que ese proceso se lleve a cabo. Si nosotros tenemos catalizado por enzima, vemos que la energía de activación disminuye notablemente y se puede pasar del sustrato al producto. Otras maneras de dividir por reacciones son las siguientes. Electrocatálisis, donde hay un electrodo que es el que cataliza la reacción. Fotocatálisis, donde hay algún catalizador que fotocataliza utilizando fotones la catálisis de alguna reacción. Organocatálisis, donde interviene algún producto orgánico, y un montón de otros tipos de catálisis que no vienen al caso, pero que existen dependiendo de cuál es la reacción que interviene para la catálisis de la reacción que yo quiero catalizar. Bueno, con esto terminamos todo el curso. Espero que hayan aprendido, que hayan disfrutado de la química y que no salgan corriendo la próxima vez que les hablemos de química.